haremos el reconocimiento Una vida a favor de la conservación, y en el que será presentada una de las últimas publicaciones en las que colaboró, la Guía de Escarabajos Estercoleros de Chiapas y el Centro Sur de Veracruz. Contamos con la presencia virtual de su hijo, Rodolfo Halfter Marcet. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Armando Contreras Hernández, director general del INECOL, donde nos encontramos, nos dirigirá unas palabras. Bienvenidas sean todas y todos los asistentes a este evento. El Instituto de Ecología, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida. Estamos aquí reunidos para honrar la memoria del doctor Gonzalo Halfter Salas, director fundador del Instituto de Ecología, AC. Un hombre conocedor de los escarabajos que hizo importantes contribuciones al conocimiento de la biodiversidad, educado en la tradición de los biólogos de campo, demostró sus habilidades con la colecta de importantes ejemplares en el territorio tropical. En este sentido, su legado forma parte de las colecciones del Instituto de Ecología. Contribuyó en la descripción de especies y en el estudio de sus relaciones biológicas. Maestro impulsor de estudios ecológicos de las interacciones entre las poblaciones y el medio. Además, un ejemplo en la construcción de relaciones internacionales que le permitieron estar presente en grupos de trabajo y en diferentes sociedades científicas. Impulsor de distintos colectivos para el estudio de la sistemática, la evolución, la ecología y la conservación. Pero sobre todo, al INECOL le resulta un personaje entrañable, pues fue el fundador del Instituto de Ecología hace 48 años, con una visión amplia que le permitió impulsar líneas de investigación más allá de su interés. Sin duda, hablar hoy de la Guía de Escarabajos Estercoleros es un ejemplo de la visión que su equipo y sus colaboradores ahora nos muestran en resultados muy importantes para el sector productivo. Agradezco la participación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, también a la Agencia Francesa de Desarrollo y a cada uno de ustedes por su presencia esta tarde. Disfrutemos la sesión. Muchas gracias. Permítanme presentar a Sergio Guevara Sada. Es licenciado en Biología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría en Ciencias Biológicas. Se doctoró en Ecología en la Universidad de Uppsala, Suecia. Fue profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias de la UNAM durante casi 2 décadas y desde 1992 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología, del cual fue director general de 1993 a 2002. Entre sus líneas de investigación destacan las reservas de la biosfera y el ambiente urbano, conservación, restauración y manejo de la diversidad del paisaje, movilidad de la biodiversidad y conectividad, e historia ambiental de los paisajes mexicanos. Bajo estas líneas ha impartido varios cursos a nivel posgrado, tanto en México como en universidades de España y Argentina. Ocupó varios cargos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, entre ellos coordinador de estudios superiores del Departamento de Biología, coordinador del Laboratorio de Ecología, del cual es fundador, y jefe de la División de Estudios de Posgrado. Destaca su participación en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Coordinó el subcomité del programa, fue presidente de la Red de Comités Nacionales y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y el Caribe, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Internacional de Coordinación, presidente del Consejo Internacional de Coordinación, miembro del Comité para la Elaboración del Plan Estratégico del Programa y, de 2010 a la fecha,
representante de México. El doctor Guevara nos hablará ahora sobre la fundación del INECOL. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación para estar aquí y compartir con amigos este evento que es jubiloso. Es jubiloso recordar al doctor Hafter siempre, y a mí me toca, aunque tenga los mismos minutos, ¿verdad, Magda? Hablar de su papel, un poco su papel conservacionista y de desarrollo. Sí, ¿verdad? Se oye mal. Gracias. Entonces, no voy a hablar de escarabajos, voy a hablar de otras cosas. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Cada una de estas provocaciones me permite reflexionar más y más sobre facetas de desarrollo del pensamiento del doctor Hafter, de sus logros y de sobre todo su accionar en el mundo mexicano. Creo que es un tema que todavía debemos explorar muchísimo, no solo por parte del doctor Hafter, sino de toda la interacción que se hizo en esos tiempos en México. Y exactamente yo quiero comenzar mi ponencia, aunque sea de manera muy sucinta, ahí está. Mi contexto va a ser diferente. Ahora mi contexto va a ser la Escuela Mexicana de Ecología. La Escuela Mexicana de Ecología, a la que Gonzalo Hafter contribuyó con conceptos y modelos de conservación de la diversidad que le dieron un fuerte apoyo, o que forman parte importante de la idiosincrasia de esa Escuela Mexicana de Ecología, que es un tema interesantísimo y en donde el doctor Hafter tuvo un papel protagónico importantísimo, junto con Arturo Gómez Pompa y con otras personas como José Charucán, bueno, qué sé yo. Pero no es mi tema, y además creo que el doctor tuvo un papel muy importante en esta construcción de los conceptos de conservación y de desarrollo que formaron parte de la escuela. Era un estudioso de la diversidad. Eso se puede definir como un científico, como un estudioso de la diversidad. Él vivía fascinado por la biodiversidad. La diversidad, no la biodiversidad, la diversidad. Y su formación, tuvo una formación también que es excepcionalmente importante de recalcar. Él se forma, ¿no?, en medio de dos, ya lo había mencionado alguna vez, pero a mí me parece un tema también de tremenda importancia para México. Se forma al seno de dos grandes proyectos sociales en México, que fue la Revolución Española y la Revolución Mexicana. Él es un producto de ambos mundos, y eso le da, aparte de una formación tremenda intelectual, le da una fuerte tendencia a la pluridisciplinaridad o multidisciplinaridad, y sobre todo a pensar que la relación era muy importante entre la biología, entre la parte biológica y la parte social. Yo creo que como estudioso sostenía que la conservación, oigan, sí me oyen, ¿verdad?, que la conservación de la diversidad biológica y cultural dependía del mantenimiento y del uso de los recursos naturales. Esto puede sonar ahora muy manido. Es un tema y es una aseveración que es muy importante. Tenía una inquietud enorme por conocer el origen y la distribución de la diversidad mexicana.
lo cual lo llevó a investigar en temas de taxonomía, de sistemática, de ecología, de biogeografía, temas de muy distintas escalas y profundidades. Hizo grandes cosas, desde las más grandes, por ejemplo, que definió la zona de transición mexicana. Creo que esta aportación, ¿no?, de darle cuerpo y darle solidez a la zona de transición mexicana fue extremadamente importante para concebir al México megadiverso que después se desarrolló de manera importante. En este plan de la zona de transición mexicana relacionó el neotrópico y el neártico, que donde provienen todas las especies, obviamente de flora y de fauna, que caracterizan a cada una de las provincias biogeográficas que forman parte de México. El territorio mexicano, esto es aseveración de él, se incluye mayoritariamente en esta zona de transición y esto explica de una manera muy importante la megadiversidad, la gran diversidad del territorio mexicano. Es que facilitó una cosa que es muy importante creo que ha sido muy importante y va a ser todavía más importante en el futuro. Facilitó con sus estudios de la zona de transición mexicana el hacer la relación entre biogeografía y mexicana y la colonización del territorio por el uso de los recursos naturales. Diría yo, Mesoamérica. Cada uno de estos temas es una conferencia y yo creo, una cosa importantísima de efecto del doctor Hafter en la biología y la conservación. Esto es Mesoamérica, que es una definición que parte de otras disciplinas, se reúne con la biogeografía y se entiende el paisaje, y así contribuyó entre sus escalas y su zona de transición de manera muy importante a manejar como unidad de trabajo y de estudio el paisaje. Cosa muy importante ahora me parece a mí. La concepción y aplicación de las reservas de biosfera posteriormente o al mismo tiempo o antes o después, no importa la cronología, permitió conservar sitios con diversidad importante y un desarrollo cultural sobresaliente. A nadie escapa esas grandes reservas de biosfera, Calakmul, Tehuacán, etcétera, ¿no? En donde se reúnen ahora temas y áreas culturales con áreas biológicamente de alta diversidad. Esto es interesantísimo porque él estaba convencido que parte de la biodiversidad actual mexicana dependía del manejo de los recursos que las poblaciones originarias y las actuales se habían dado al medio ambiente. No voy a explicar el huevo frito, ¿no?, que fue otra de sus grandes aportaciones. En un momento dado, que no sé por qué, cuándo y cómo, se unió a un grupo de iluminados, convocados por UNESCO y un programa nuevo, que era el programa MAB UNESCO, a colaborar en la definición del programa, en la cual participó muy activamente, y a mí me importa entre todo esto lo que él hizo con respecto a las reservas de biosfera. Una de las cadenas de la médula del programa MAB UNESCO, que tuvo mucho éxito y que para él fue muy importante. La pongo porque habrá quien no conozca el modelo territorial de reserva de biosfera, que es absolutamente lindo. Y lo explicaré a lo mejor un poquito más al final para no quitar tiempo a otras cosas. Bien, en este modelo, yo estoy convencido que integró muchas de esas inquietudes, esas multidisciplinariedad, ese origen que él le daba y que percibía de la diversidad mexicana,
¿no? Integró sus inquietudes y sus conceptos acerca del origen social de la biodiversidad mexicana, independientemente de que trabajó, obviamente, con zonas biogeográficas de muy largo, estudios de muy largo aliento. La Reserva de Biosfera es un modelo territorial de conservación muy innovador y sigue siendo muy innovador, que nació estrechamente ligado a la investigación científica. Él consideró que las reservas de biosfera debían fortalecerse y basarse en la investigación científica que se realizara en su seno con el fin de encontrar las mejores derroteros y las mejores propuestas para la conservación y uso de la biodiversidad. ¿Qué? Una cosa que no debo dejar de mencionar es que cuando colaboró para hacer estas reservas de biosfera, él fue el que introdujo este factor de la influencia social y cultural en la biodiversidad del planeta, especialmente con su experiencia mexicana. Y esto fue muy importante, pero muy importante, porque lo llevó a dar ciertas características fundamentales acerca de lo que debía ser una reserva de biosfera. Una reserva de biosfera, aparte de estar fundamentada en la investigación que ya mencioné, debe tener a las poblaciones e instituciones locales que deben incorporar que se deben incorporar a la tarea común de manejar y conservar el germoplasma. La problemática socioeconómica regional debe ser parte de los trabajos de investigación y desarrollo de las reservas. Las reservas requieren de independencia administrativa, encargando de su gestión a instituciones de investigación que respondan ante las más altas autoridades del país. Y las reservas deben formar parte de una estrategia global. Estos puntos que ahora a ustedes les pueden sonar muy conocidos y muy utilizados, en la década de los 70, alrededor del 74-75, era una bomba extraordinaria, tan importante que UNESCO, en la designación de las reservas, la designó la modalidad mexicana de reserva de biosfera, no para que la usaran solo los mexicanos, sino que era una estructura territorial y de gobernanza que implicaban sus enunciados, como para que esto se convirtiera no solo en una área natural protegida, sino que se convirtiera, aunque no lo dijo, se convirtiera cada una de las reservas en una unidad de desarrollo regional. ¿Incluía la conservación? Sí. ¿Incluía las áreas protegidas? Sí. Pero todo lo demás, si ustedes lo analizan con cuidado, perfila una unidad que hasta ese momento no se había utilizado y que yo lo defino como unidades de desarrollo regional, debido a que tienen un gran potencial las reservas de biosfera para terciar con los cambios biofísicos, económicos y sociales de la biosfera a corto, mediano y largo plazo. Tuvo tanto éxito, ¿no?, que en México, en poco tiempo, relativamente, se incorporó a la legislación mexicana y tuvo mucho éxito. De hecho, quiero decirles que es una de las categorías más importantes de las áreas naturales protegidas de México. Tenemos en este momento 41 reservas de biosfera, no les voy a dar más los datos, ahí los tienen, la superficie que abarcan, etcétera, que han hecho que México tenga un papel muy destacado en la investigación de la biología, de la conservación y del uso y el desarrollo sostenible, y además que con su ejemplo en Mapimí y Chilía hayan influido a nivel internacional, sobre todo a nivel iberoamericano, que ahora tiene una cantidad de reservas
que llegan hasta 197 reservas en 25 países del continente. O sea, es una cantidad de reservas organizadas y siguiendo, si no cabalmente, casi cabalmente, la modalidad mexicana de reserva de biosfera. No les quiero decir a nivel del mundo que ya hay 748 reservas en 134 países. Se dice fácil. Están organizados en redes, tienen una reunión anual y una reunión bianual que la revisa la calidad del rendimiento de cada una de esas reservas. Esto es un sistema que ha estado funcionando trabajosamente a veces, pero muy aceitado en otras. Bien, hoy que el bienestar humano está en un momento crítico, nadie escapa, ¿no? El bienestar está mal, ¿no? Tenemos una bola de retos en cuanto al bienestar. Las reservas de biosfera, sin duda, son una opción excepcional, que no solo es un área natural protegida, que debemos conservar y proteger de lo que está pasando. Las reservas de biosfera tienen un papel activo y protagónico en este momento. Las reservas de biosfera tienen por su número, si ustedes lograron leer algunas de las cifras de las imágenes que puse anteriormente, por su número, cobertura y experiencia regional y mundial en temas de desarrollo sustentable, son idóneas para innovar las medidas de adaptación y de mitigación a cambio climático, pero cambio ecológico también, etcétera, etcétera. Pues son potentes desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de gobernanza, y existen muchas. Son uno de los mejores medios en este momento a nuestra disposición para enfrentar esos desafíos de mantener la biodiversidad y la disponibilidad de recursos naturales y la producción de alimentos en el planeta. Pero para lograrlo, esto lo hemos estado proponiendo a nivel del programa MAP, a nivel de IberoMAP y a nivel mexicano, pero no es tan fácil, convencer a todo el mundo. Las reservas de biosfera se deben convertir en algo que tuvo la modalidad mexicana y que fue no estar constreñidas por una demarcación administrativa, sí, haciéndolas sistemas cerrados, en donde las capas, ¿no?, las distintas zonas protegían de alguna manera la zona central, que es la zona núcleo donde se encuentra la mayor cantidad de diversidad. Y esto podemos considerarlo, sí, como una reserva, como una zona cerrada. Tenemos que abrir las reservas de biosfera. Tienen la capacidad, las reservas de biosfera, de convertirse en sistemas adaptativos regionales, acudiendo a esa definición de unidades de desarrollo regional. Son potentes, cada una en su lugar, y pueden avanzar muchísimo, sobre todo a través de su zona de transición, que de todas maneras en la legislación mexicana se le llama de influencia, y todavía tenemos ahí una discusión buena con UNESCO. México siempre tiene discusiones con UNESCO, pero buenas discusiones, positivas, propositivas, innovadoras. Bien, entonces pasar de un sistema de áreas protegidas a un sistema de áreas protectoras. Protegida de áreas que protegen la biodiversidad en un sistema abierto de áreas protectoras del bienestar. Creo que esto es algo que ya estaba implícito y que tenemos que volver a retomar con fuerza. Para el Instituto de Ecología, que nace, eso en alguna vez anterior lo dije, en una simbiosis magnífica entre UNESCO y el Instituto, y ahí participó el naciente CONACYT, etcétera, que también podríamos alguna vez hablar de ello.
estas ideas para el Instituto de Ecología y sobre todo para las nuevas generaciones, estas ideas, algunas de las que expuse, son debatibles sin duda, pero su debate debe fortalecer el quehacer científico y la formación de jóvenes en esta institución que tiene un antecedente que con estas ideas espero que se podrán reconocer la valía actual y futura de nuestra institución, de nuestras raíces y nuestras perspectivas y de las posibilidades como responsables y protagonistas del conocimiento del medio ambiente, de su restauración y aprovechamiento a escala regional, nacional e inclusive mundial. Creo que este es un tema de debate, no solo de conocimiento, sino también de debate, porque habla de nuestro origen, de nuestra situación y probablemente, si así lo aceptamos, de nuestras perspectivas o no. Muchas gracias. No me pasa. ¿No? Bueno, dejo. Gracias. A continuación, el doctor Mario Enrique Favila Castillo nos va a hablar sobre escarabajos. Él es biólogo, maestro en ciencia y doctor en ciencias con especialidad en ecología, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con postdoctorado en la Universidad París 13, Francia. Recibió el Premio Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología en 1993. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores e investigador emérito del Instituto de Ecología, donde, entre otros, fundó la red de ecoetología, fungió como coordinador en diferentes periodos y fue secretario del posgrado en ciencias de 2020 a 2022. Son múltiples las investigaciones en biodiversidad, ecología y comportamiento de los escarabajos estercoleros que ha desarrollado, así como las líneas de investigación. Ha impartido más de 90 cursos, yo creo que son decenas, muchas decenas, a nivel de licenciatura y posgrado en diversas universidades en México y el mundo. A su trayectoria me voy a permitir agregar algo que el doctor Halfter me dijo en la entrevista que sostuve unos meses antes de su partida para la realización de la guía de escarabajos. Y fue, el INECOL se creó en torno a colaboradores míos, por cierto, algunos de ellos brillantísimos. Uno de ellos está en pleno auge en este momento, Mario Enrique Favila, un muchacho, un muy buen muchacho de cerca de 70 años, brillantísimo. Doctor Favila, por favor. Tengo que matar las hojas. Bueno, qué bonito escuchar esas palabras que yo no había escuchado de mi queridísimo maestro y que además pues lo estamos festejando ahora, entonces estoy más que contento de estar festejando este momento. Ojalá estuviera con nosotros también, evidentemente. Quisiera hacer algunos comentarios antes de mi presentación en relación con lo que dijo el doctor Guevara. Se me hace muy interesante esta presentación que nos hizo ver cómo el enfoque del doctor era justamente la conservación y la relación con los seres humanos está estrechamente vinculada y no podemos cerrar los sitios de conservación a áreas totalmente así guardadas y protegidas como tal, en un mundo como el que tenemos con tantos millones de habitantes, con la complejidad socioeconómica, social, socioambiental que tenemos, es sumamente difícil hacer eso. Estoy participando en un artículo sobre reserva de la biosfera en México, cómo están funcionando. Me invitaron pues por los trabajos que he hecho yo principalmente en la reserva de los Tuxtlas, en donde pues he tenido la oportunidad de trabajar muchos años ahí y pues aquí el doctor Guevara tuvo una influencia tremendísima en la creación de esa reserva y he podido palpar justamente esa relación de la gente que está ahí y que además está participando en la conservación
y que recibe un beneficio económico de esa participación en la conservación, con reservas pequeñas, con reservas ejidales, con reservas privadas, con diferentes tipos de reservas. Bien, entonces uno dice, claro, esto ayuda a la conservación, sin duda alguna, y es un motor que favorece la conservación. Obviamente, las principales actividades de este tipo se hacen en la zona no núcleo, sino en las zonas aledañas, ya lo explicaba el doctor Guevara, pero lo que nos resultó muy interesante es que en la evaluación que hicieron de este trabajo, que lo veíamos apenas, no digo apenas, sino a la revista apenas, un evaluador muy crítico decía que cómo era posible que estuviéramos hablando de que podían funcionar las reservas si no estaban los lugares así, cerrados, guardados y con gente que estuviera cuidando ahí para que se conservara y todo ese tipo. Simplemente una visión muy clásica que se mantiene todavía en el mundo, de que la conservación tienes que cerrar y guardar y ahí tener a tus animalitos y a las plantas y todas conservadas, cuando aquí pues la visión está sobradamente, ha sobrepasado esa visión. Yo ya la veo casi retrógrada, antigua, que no tiene que ver mucho con nuestra realidad. Y yo ahí les dije pues, que lean al doctor Hafter, que vean esa visión justamente de la conservación y del modelo mexicano de conservación. Entonces, me resultó muy interesante, Sergio, lo comentaste, porque lo estoy viviendo, ahora sí podría decir yo, en carne propia, en relación con esto y cómo se ve y cómo otras personas, otros investigadores con una visión más clásica, pues dicen, no es posible, tenemos que guardar el lugar, ¿no? Pues no es cierto, no hay que guardarlo y hay que trabajar en un esquema, como finalmente decía Sergio, pues que en el cual inclusive nosotros como seres humanos nos veamos beneficiados de esa conservación. Bien, tuve la oportunidad de conocer al doctor Hafter como alumno de él, en una historia muy interesante. Él daba cursos ya en esos tiempos, daba un curso optativo para los que estábamos al final de la carrera y en el posgrado. Entonces, tenía fama de ser durísimo el doctor, y yo pues, quería tomar el curso de Ecología de Comunidades, que era lo que a mí me gustaba. Y pues todos me dijeron, es el mejor, sin duda es lo mejor que puedas tener, pero cuidado, porque es un personaje muy, muy exigente. Y entonces yo quería convencer a mis compañeros de que fueran conmigo a tomar el curso. Nadie me dijo, nada, que estás loco. Entonces ahí fui solitario a tomar el curso. Y les puedo decir que la primera impresión fue muy fuerte. Un personaje con una gran personalidad, sin duda, una fuertísima personalidad. Pero una vez que uno conocía al doctor Hafter, veía una calidad humana extraordinaria en el doctor. Y algo que fue para mí muy sorprendente fue que llegó y nos decía, lean estos artículos, sus artículos que he publicado. Entonces uno se quedaba, wow, estoy con un investigador, no con un maestro. Y eso fue, además de un maestro, un gran investigador. Entonces para mí fue una experiencia fantástica. Después de ahí empezamos a establecer una relación que duró más de 40 años, fuertísima. Al final, muy fuerte. Me hablaba diario, yo iba a verlo, estábamos ahí en gran contacto. Y esta relación que he tenido con él a nivel de personal y a nivel profesional e intelectual ha sido de las cosas más relevantes en mi vida y por eso estoy muy contento de estar con ustedes. Les voy a hablar de un tema que sí que conozco, sin duda alguna, porque me formé en ese mundo y obviamente el doctor no solamente influyó en mí y en los que estamos por aquí, muchos de nosotros, sino a nivel mundial. Ha tenido una influencia tremenda en aspectos sobre el comportamiento de los insectos, en la taxonomía, en la biogeografía y en la evolución de los insectos. Bien, cuando me invitaron, fíjense que yo tuve que hacer hacer esta presentación, como que tuve que hacer una reflexión de, wow, ¿qué ha hecho el doctor? Obviamente lo sé, pero tenía que tener mayor profundidad para entender bien hasta dónde eran sus aportes, con mayor profundidad de lo que yo les podía contar como experiencias personales y de grupo que estamos aquí. Entonces me puse a hacer una búsqueda muy exhaustiva, muy profunda, y de repente me encontré esto. Su gran obra
de Hafter es sin duda alguna el Natural History de los Dung-beetles, que se publicó en Folia Entomológica Mexicana, una revista mexicana, nada de aquí, era muy de esa escuela, de trabajar aquí, y publicamos aquí, nosotros somos buenos y hacemos las cosas bien. Bueno, buscando cosas de ese tipo, en 1968, en The Quarterly Review of Biology, hace una reseña de este trabajo, de este gran documento, este gran libro del doctor Hafter y de Matthews, y comenta, vean, esto es lo que dice en el Quarterly National, en 1968, yo no lo sabía, les tengo que decir que no tenía idea de esto. Vean, este libro es una fascinante historia de conocimiento disponible sobre la ecología y comportamiento de los escarabajos de las subfamilias Scarabaeinae, ¿sí? Y después dice todo esto. Es decir, ya en 68, este trabajo, en este lugar que revisaron, dijeron, este trabajo es una maravilla de trabajo. Era una obra que marcó. Y van a ver cómo va influyendo a lo largo del tiempo. Después publica otra, también muy a su estilo, publicado por el Instituto de Ecología, aquí en México. Obviamente lo publicaba en inglés, que es el Nesting Behavior, ¿sí? Una aproximación ecológica y evolutiva. Por favor, recuerden, Ecología Evolutiva, 1982, por Hafter y nuestro queridísimo amigo de muchos de los escarabajólogos, Edmonds, David Edmonds. ¿En qué forma va influyendo todo esto? Aparte de las múltiples citas y trabajos que se hacen sobre los escarabajos del estiércol, quiero hacer referencia en particular a la publicación de varios libros. ¿Sí? Primer gran libro posterior a él, a sus publicaciones, es el de Hansky Camberford, Dung-beetle Ecology, por Princeton. Después Schultz, en 2009, Evolutionary Biology and Conservation of Dung Beetles. Simmons y Riddle-Smith, Ecología y Evolución de Dung Beetles. Vean, son libros que están publicándose, que se van publicando en diferentes partes del mundo. Y pues déjenme decirle que ahorita está ya casi aquí afuera, es un volumen que hicimos para Frontiers in Ecology and Evolution, que me invitaron para publicar. Y lo que hice fue sobre la diversidad de los escarabajos del Neotrópico, en el cual hablo justamente de sus impactos a nivel de ecología, historia y las perspectivas antropogénicas. Es decir, influye enormemente en la producción de trabajos sobre este tema en diferentes partes del mundo y es una actividad que está tremenda. Y quisiera decir cómo ha influido en esto. Pues en todos los libros, este es el de Schultz, el libro que publicó, vean lo que dice Schultz, ¿sí? No se alcanza a ver muy bien. Este libro está respetuosamente dedicado al profesor Gonzalo Hafter Salas del Instituto de Ecología de México. Ha publicado una gran cantidad de trabajos y hace toda una apología hacia todo él. Es la presentación del libro y el homenaje a nuestro maestro, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito. Después, el de Simmons y Riddle-Smith. Simmons es así como un monstruote de la ciencia, ¿sí? Que también trabaja con escarabajos y otra vez también habla de los artículos de el Natural History y el otro, el de Nesting Behavior de Hafter y Edmonds, de Hafter y Matthews, de Hafter y Edmonds. O sea, todos los libros que salen sobre el tema de Dung-beetles, inevitablemente todos tendremos que estar citando a estos trabajos fuentes para nosotros, ¿sí? Pero no acaba ahí, ¿no? Después les platico de lo que nosotros hicimos. Bueno, en relación con la taxonomía, ¿qué tanto ha influido? Este es un trabajo que se publicó justamente este volumen que yo edité en Frontiers in Ecology and Evolution por estos autores, en donde uno de los principales autores de todo esto es el final, Fernando Vaz de Melo, es ahorita en este momento el principal taxónomo a nivel internacional que existe de escarabajos del estiércol y que fue alumno de nuestro posgrado además, fue alumno del doctor Hafter. Entonces eso pues, nos hace sentir muy felices a nosotros los escarabajólogos y hace una relación de
cómo ha ido aumentando el número de artículos sobre la taxonomía de los escarabajos del estiércol. Vean como en los 1800, gracias a un autor americano, se empieza a subir, pero después viene una subida tremenda entre los 38 y 70, y digamos que lo que determina todo esto es la llegada del Doug Beatles Natural History y de todos los estudios que realizó taxonómicos, que son enormes, el Dr. Hafter, y que provocó una elevación en la publicación sobre estos temas. La siguiente curva de crecimiento viene dada por sus alumnos del Dr. Hafter, ¿sí? Muchos taxónomos que tienen un gran reconocimiento a nivel internacional de diferentes partes del mundo están haciendo trabajos de taxonomía, y en cada caso, pues todos ellos reconocen la aporte y la formación de parte del doctor Gonzalo Hafter. En términos de biodiversidad y ecología, yo tuve el gran privilegio de contribuir con el doctor Hafter en la época de los 90, cuando empezaba a surgir y a gestarse los estudios de biodiversidad. Nosotros entramos en una dinámica intelectual fantástica. 1989 empezamos, porque él tenía mucha información de ecología y empezamos a trabajar con esa información, empezamos a ver lo que nos podían dar ellos y empezó a surgirse toda esta idea de trabajar con ellos. Y en ese tiempo yo estuve en el Congreso Internacional de Entomología en China, y todos en los 90s, y todos llegaban y decían, así les voy a decir, así como decía mi tía Coquito, esto está muy feo, muy feo. Todos llegaban y decían, no, la situación en Afganistán, en China, en Rusia, etcétera, por todo el mundo, decían, está muy feo, está tremendo, ¿no? Y entonces yo llego a presentar la propuesta que hicimos de que para tratar de entender esos procesos de deforestación, de alteraciones del ambiente, podíamos usar organismos modelos como los escarabajos del estiércol, y causó un revuelo tremendo, me escribieron de todos lados, y entonces el doctor Hafter y yo dijimos, tenemos que publicar esto, urgentemente. Se publica en 1993 y posteriormente, pues en 97 hacemos otra publicación al respecto. Digamos que los 90s fueron nuestras épocas de la biodiversidad, en que tuvimos el doctor Hafter y yo, y esto tuvo un impacto muy notable en un trabajo que hice con un estudiante también en Fronteras. Estamos evaluando la producción de artículos en ecología y en biodiversidad, y vean cómo se toma la luz aquí, supongo que así, cómo en los años de los 90 y antes, obviamente, había unos cuantos artículos que salían sobre el tema, ¿sí? Una vez que publicamos los trabajos sobre los escarabajos del estiércol, hubo un crecimiento impresionante, exponencial, sobre los trabajos en ecología y evolución y biodiversidad con los escarabajos del estiércol. No solo eso, a raíz de estos trabajos se crea lo que se conoce como la Scarabaeus Research Network, que fue financiada por la NASA y por la National Science Foundation. Fue creada en 2004 por el doctor Sasha Spector del Museo de Historia Natural de Nueva York, que fue financiada por la NASA y por la National Science Foundation. Y vean cuál era el objetivo, básicamente, ¿no? El uso de estos escarabajos como invertebrados focales para estudio de taxonomía y diversidad y conservación. Prácticamente lo que decimos nosotros en 93 se traslada aquí, lo aprovechan muy bien Sasha para crear todo este grupo, se forma un grupo a nivel internacional enorme con ese objetivo de utilizar estos evaluaciones de la conservación de los escarabajos del estiércol a nivel mundial. Y se crea una revolución, y de ahí esa cantidad de publicaciones que salen a lo largo del tiempo enorme con esto, ¿sí? En ese libro, que está, como decía, pues ya debería estar publicado y está ahí casi por salir, está formado por 10 capítulos, tengo 41 autores de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo que contribuyeron, y obviamente nosotros le dedicamos el artículo a nuestro querido maestro, ¿sí? Y obviamente el trabajo seminal, Natural History, es la clave de todo. Ese es el gran libro del doctor Hafter. Obviamente tuvo una gran cantidad de contribuciones en todos los aspectos, pero el Natural History, como ustedes pueden ver, todos los libros citan al Natural History, Natural History, Natural History, Natural History, ¿sí? Y nosotros se lo dedicamos
a nuestro mentor, a nuestro guía, el profesor Gonzalo Hafter. Bien, en términos de biogeografía, ha tenido una contribución también relevantísima a todos los trabajos del doctor Hafter. Y como ya lo decía el doctor Guevara, pues es el creador realmente y que nos hace ver la relevancia de dónde vivimos como país. Estamos justamente en la zona de transición mexicana. Aquí ustedes tienen elementos neárticos y neotropicales. Aquí, sálganse y los van a ver, ¿sí? Entonces es fantástico vivir aquí y estar con esto, y pues ahí está toda la idea, ¿no? Oye, y ahí se me pasó. Uy, ¿qué pasó? Help. ¿Qué hacemos? Ahí está bien. Bueno, básicamente es la conformación de la zona de transición mexicana. Un poco lo explicaba el doctor Hafter, es nuestro país en el fondo. Ahí está. Y que la parte neotropical es todas las planicies costeras que suben, y tenemos elementos tropicales que suben para aquí. Después tenemos la parte del altiplano, la parte de las montañas, y él lo que hace es una maravilla conceptualmente. Y en esta, uno de los grandes, podría yo decir, alumnos del doctor Hafter, también podríamos decirlo así, es el doctor Juan Morrone. Es un gran biogeógrafo, uno de los más importantes biogeógrafos que hay actualmente, trabaja en la universidad, y obviamente no solamente trabaja sobre esto, sino hay un gran reconocimiento a la zona de transición mexicana como una y la evolución del pensamiento biogeográfico de Gonzalo Hafter, ¿sí? Es decir, ha causado un gran impacto el doctor en diferentes rubros, y aquí además publicado en una revista mexicana, que es lo que me encanta esto, habla sobre sus aportes en todo el aspecto de la biogeografía, ¿sí? Son estas las publicaciones sobre estos temas, y nos permite hacer toda una comprensión de un fenómeno muy interesante, que es cómo se conforma la biodiversidad en nuestra región de la zona de transición mexicana. Él básicamente trabajaba con ideas de patrones de dispersión, después lo va madurando hacia patrones de distribución. Esto es parte de lo que analiza el doctor Morrone con sus estudiantes, y pues básicamente considera que estos patrones son conjuntos de taxones que comparten la misma historia biogeográfica y que tienen un origen biótico común y una historia evolutiva compartida. Es a partir de ahí que define los patrones que les llama él, los patrones biogeográficos, el patrón paleoamericano, el neártico, altiplano, neotropical típico y mesoamericano. No me voy a meter en explicar cada uno de ellos, es algo más complejo explicar todo esto, pero la relevancia de esto es que lo que nos dice Morrone, es que justamente permite de alguna forma entender cosas como es la amplitud de la distribución de cada linaje, las afinidades del linaje de los diferentes linajes, y la diversidad diferencial de las especies de todos ellos, y la amplitud ecológica como indicador de la edad de taxones, que esto es lo que conceptualmente él fue viendo todo esto. Imagínense ustedes, él tenía un montón de bichos, por decirlo así, ¿no? Y entonces, y de distribución día, y fue reconstruyendo qué fue lo que pudo haber pasado, cómo esos bichos, con un gran conocimiento de su biología, podían estar conjuntamente aquí, mezclados en toda la República Mexicana y en la zona de transición en particular, y obviamente conceptualmente fue definiendo todo esto a partir de estos criterios, ¿sí? Lo que es muy interesante, y eso lo dice otra vez Morrone, dice, lo que es relevante del método es que puedes componer patrones imbricados en la zona de transición. Es decir, especies que están ahí, que una vez que uno los entiende en el contexto de patrones de distribución, dicen, esto viene de acá, esto viene de acá, sus orígenes es tal, y hay confluencia, etcétera, cosas de ese tipo, ¿sí? Y eso permite de alguna forma visualizar a toda esta zona en capas temporales, y lo que permite recuperar patrones biogeográficos e historias de forma independiente, mencionado por Hafter y por Morrone en un análisis de los propios
modelos, ¿sí? Después menciona algo que es muy importante para mí, que los ensambles de las especies y todos los aspectos de la biodiversidad son de naturaleza eminentemente histórica. Esto creo que es un aporte sumamente relevante en cuanto a que si queremos conservar algo, tenemos que entender muy bien el origen de esa gran biodiversidad, porque podemos de esa forma hacer una mejor propuesta de conservación que simplemente decimos, pues hay muchos animalitos aquí, muchas plantas y cosas de ese tipo. Esto se me hace sus aportaciones muy profundas en este sentido y que pues tuve la oportunidad de platicar con él y discutir mucho de este tema y influyó evidentemente mucho en mis propios trabajos, ¿sí? Bien, un poco pues está aquí todo este asunto sobre la complejidad de la zona en su pensamiento. Se publica un libro sobre la zona de transición mexicana como tal, que es el que propone, y es un libro publicado por Springer. Obviamente el gran, yo diría, discípulo es Morrone y es quien lo publica, ¿sí? Pero vean cómo influye en todos nosotros. Este trabajo es un trabajo que publicamos en Molecular Phylogenetic Evolution de un estudiante que hizo el doctorado y que es técnica aquí, es Janet Nolasco. Y pues básicamente hacemos un estudio pues muy molecular y tratamos de entender justo la dinámica temporal y todo esto con métodos ya de este tipo moleculares. Y una de las cosas que hicimos fue, vean en la parte donde dice el cronograma, yo le quería marcar, pero ya no me dio tiempo. Nos dice el cronograma, figura 3, inferido de los datos combinados, muestran que la radiación de Cyanellus ocurrió durante el Pleistoceno. Y esto ocurrió más o menos hace 1.6 a 0.9 millones de años. Platicando con Morrone, nos dimos cuenta y me di cuenta al final que nosotros con este trabajo hacemos la primera demostración de que el patrón neotropical que propone Hafter es real. Él dijo que eso ocurrió hace unos 2 millones de años, etcétera. Y nosotros, pues cuando lo publicamos, les tengo que ser muy sincero, pues lo tomamos como un hecho, ¿no? Siempre dijimos, pues sigue el patrón no tropical, y está muy bien, pero no era eso. Era la demostración de que eso era real, que es una propuesta formal del doctor Hafter, y nosotros con todos estos análisis moleculares y lo que hicimos, lo demostramos, ¿sí? Entonces, para mí fue muy interesante porque estuve evaluando un artículo, revisando un trabajo del doctor Morrone y entonces nos dimos cuenta de ambas cosas y el doctor Morrone publica después diciendo que la primera demostración de esos patrones es este trabajo justamente. Entonces fue muy bonito porque nosotros decíamos, pues sí, pues es lógico, ¿no? Y aquí lo pueden ver, es decir, la radiación del grupo es entre el Plioceno, Pleistoceno, cuando empieza a diversificarse, y coincide perfectamente bien con las propuestas del doctor Hafter. Entonces fue una experiencia muy gratificante darme cuenta de que estábamos probando justamente sus propuestas de los patrones. Habrá que ver después los otros, pero con este existe el patrón neotropical propuesto por Gonzalo Hafter, sin duda alguna. ¿Sí? Bien. ¿Qué tal ha sido la influencia del Natural History en la ecología y la evolución? Miren, también pues, leyendo mis libros sobre todo este tema, que es una de mis grandes pasiones, este libro es la evolución de los sistemas de apareamiento que fue publicado por John Alcon y Thornhill, como se pronuncia, en 1983. ¿Sí? Y entonces él dice que una de las virtudes de este trabajo de 1983 es que la aproximación adaptacionista es un aspecto muy importante en los estudios de comportamiento. Es decir, considerar la evolución, el comportamiento desde un punto evolutivo es algo relativamente reciente, 1983, que se tenía ese concepto de que, y entonces ellos dicen que esto fue muy revolucionario. Sucede que ellos no leyeron a Hafter y vean lo que se dice aquí, ¿no? Esta aproximación fue aún considerada relativamente novel en 1983,
aunque George Williams en 1971 había escrito ya Adaptación y Selección Natural 17 años previos. Y yo añado, y Hafter y Marcius habían publicado The Natural History of Dung Beetles de la subfamilia Scarabeinae. En 1966 había una visión evolutiva, ecológica, ya plasmada ahí, que estos autores no la vieron, pero que estaba ahí y que otros muchos autores sí que la vieron, ¿sí? Pero además, un año antes de la publicación de la evolución de los sistemas de apareamiento de los insectos de Alcocitronil, Halter y Edmonds publican El comportamiento nidificador de los escarabajos del estiércol, una visión, una aproximación ecológica y evolutiva. Para que vean que mi querido maestro estaba siempre muy adelantado en todos, en biodiversidad, en conservación, siempre iba adelante de todos, ¿sí? Y la influencia que ha tenido en grandes investigadores. Aquí tienen ustedes a Ilka Hansky. Los que sabemos de ecología sabemos que Hansky es el padre, el mero bueno de las metapoblaciones. Es un tipo, fue un tipo genial. Sucede que él hizo su tesis doctoral con las comunidades de los dung beetles, de los escarabajos del estiércol, en 1979. Y es una reseña de su vida, de él, ¿sí? Cómo murió en 2016. Y aquí dice, ¿no? Obviamente, no sé si alcanzan a ver, pues hizo unas grandes contribuciones al entendimiento de la biodiversidad y su mantenimiento, combinando modelos matemáticos, en fin, hizo unas aportaciones súper relevantes en términos. Y después dice, en 2003, 25 años después de haber hecho su tesis, regresa a sus amados escarabajos del estiércol, ¿sí? Bueno, pues sucede que este hombre vino al Instituto de Ecología hace algunos años, en 2010, porque existía la posibilidad de nosotros, cada red, invitar a algún investigador que considerábamos relevante, y se nos ocurrió invitar a Hansky, y Hansky casi salió corriendo con las maletas para venirse a México porque tenía unas ganas enormes de conocer al doctor Hafter. Bueno, ustedes pueden ver que casi lo está apapachando, ¿no? O sea, vean la foto, el lenguaje corporal dice muchísimo. Él está ahí en la foto y luego se puso así para apapachar al maestro. Sin duda alguna fue algo muy bonito. Él estaba emocionadísimo, Hansky, y pues era un hiperinvestigador que admiraba profundamente al doctor Hafter. Nosotros ahí todos bien jovencitos, bueno, todavía, ¿no? Pues con esto yo quisiera terminar y quería decirle gracias por sus enseñanzas a nuestro querido maestro. Gracias. Gracias al doctor Favila. A continuación, los invitamos a ver una proyección sobre la trayectoria del doctor Hafter.
Gobierno de México. Personal, si nos pudiera platicar cuáles han sido los aportes del INECOL, el instituto que usted fundó, porque sé que son muchos, pero esto me va a ser casi imposible, casi imposible. A ver, en algunos campos, vamos a pensar, ya se ha dicho las reservas, te voy a decir lo que yo sé. Yo en este momento hay mucho que no sé, es que el instituto ya es muy grande. Comentaba esto con un hijo mío que estaba aquí conmigo, estaba comentando hace 12 días y ya no sé lo que es el instituto, pero no lo sé porque es muy grande, ni modo. Bueno, dentro de lo que sé, hemos tenido en algunos grupos de insectos, hemos sido a la cabeza de la entomología a nivel mundial. Los carabineros es un grupo importante, hemos hecho de todo. A nivel mundial estamos adelante. Se sabe en cuestión de aguacate igualmente, está adelante. Hay algunas otras plagas también han sido. Es un poco difícil tener la visión total, pero hay muchos puntos en las cuestiones ambientales, en los estudios ambientales, está adelante. Hicimos o contribuimos a hacer la reserva de archipiélago de Jalapa. Caramba, yo diría, eso es una tarea que debió usted encarar como director, poner a alguien a ver el instituto en el mundo, qué lugar ocupa. Tengo mucha curiosidad y casi le diría que uno de los más destacados. Así casi estoy seguro que estamos hablando de uno de los centros más destacados a nivel mundial. Gobierno de México. Les quiero pedir a quienes van a presentar la guía de escarabajos que por favor pasen
por acá. Te va a presentar la guía de escarabajos estercoleros de Chiapas y el centro sur de Veracruz. No sé si es el último, pero es uno de los últimos trabajos en los que colaboró el doctor Halfter. Tenemos con nosotros, los presento en orden de aparición, Armando Contreras Hernández es licenciado en Biología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y doctor en Ciencias por la Universidad de Córdoba, España. Con una amplia experiencia en el sector público y el ámbito académico, cuenta con más de 28 años como profesor e investigador. Ha sido profesor invitado en la Universidad Internacional de Andalucía e investigador honorífico del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de la Universidad de Alicante. Coordinó la Red Ambiente y Sustentabilidad del INECOL, al igual que la Comisión de Reestructuración de Posgrado del Instituto de Ecología, del cual es director general desde mayo de 2022. Ha participado en múltiples proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional, así como en estudios de impacto ambiental. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Pierre y Marie Curie, París 7 y el Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia. Está con nosotros René González Montagut. Es licenciada en Biología, egresada del Occidental College y se doctoró en la Universidad de Harvard. Su tesis se centró en la regeneración de selvas en pastizales en México. En 1997 comenzó a trabajar para Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza como directora del Fondo para Áreas Naturales Protegidas, que inició en 1998 canalizando los intereses de un patrimonio aportado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y en 2021 aumentó gracias a una segunda contribución y 23 donantes adicionales. En 2004 fue nombrada directora de conservación, responsable de la operación de los programas de áreas protegidas, bosques, cuencas, mares y costas, así como de las iniciativas interprogramas. Bajo su liderazgo, Fondo Mexicano firmó un tercer donativo para la conservación de cuencas costeras, la tercera inversión más grande del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en México. En 2019 encabezó la acreditación de Fondo Mexicano por el Fondo Verde para el Clima como primera entidad de acceso directo en México, y en 2021 este fondo aprobó el primer proyecto para México enfocado a la restauración de ríos. En 2020 asumió la dirección general de Fondo Mexicano. Magdalena Cruz Rosales es bióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional, donde también realizó su maestría en biología, e hizo su doctorado en agroecosistemas tropicales en el Colegio de Postgraduados. Es investigadora asociada y actual coordinadora de la Red de Ecoetología del INECOL y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Inició su carrera con estudios sobre ecofisiología del comportamiento reproductor de insectos, principalmente escarabajos estercoleros. Desde 2013 estudia las prácticas ganaderas y su impacto sobre los servicios ambientales que estos escarabajos brindan. Junto con otras compañeras de la red, se ha vinculado con los productores agropecuarios para fomentar cambios a favor de una ganadería más sustentable, utilizando a los escarabajos estercoleros como indicadores de la salud ambiental del ecosistema. Desde 1996 forma parte del equipo editorial de la revista Acta Zoológica Mexicana, donde actualmente es editora ejecutiva. Por último, tenemos a Tajín Fuentes. Es antropólogo con especialidad en etnología, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en manejo del recurso forestal por la Universidad Veracruzana, de la que ha sido catedrático desde 1994 y durante varios periodos. Durante 25 años ha trabajado en organización comunitaria y proyectos de desarrollo rural sustentable. Fue coordinador técnico de la Asociación Civil Sendas de 2008 a 2015 y es su director general desde 2017. Ha sido colaborador del diseño y puesta en marcha del programa de compensación por servicios ambientales del río Pisquiac,
así como coordinador de evaluaciones participativas campesinas de procesos de cambio tecnológico para varias instituciones, así como investigador y coordinador de procesos de seguimiento al respeto a las normas sobre participación, acceso a la información y protección ambiental en proyectos financiados por la banca multilateral en México. Como quieran ustedes tomar la palabra, en ese orden o no. Bienvenidos. Sí, gracias. Bueno, pues tenemos el placer de presentar esta guía de escarabajos estercoleros de Chiapas, Centro Sur de Veracruz. Fíjense ustedes que este documento tiene una gran cantidad de virtudes. Yo me voy a referir a las que más me llamaron la atención cuando vi el texto en línea. Tiene unas fotografías estupendas, un diseño sencillo, y esta guía podía ser una guía para productores de distintos ámbitos del medio rural. Es una guía también que su concepción pues me parece que es muy afortunada en relación a un documento breve con una presentación que permite el abordaje de un tema complejo que, digamos, refuerza esa capacidad de observación de nuestros trabajadores en el campo y que abre una posibilidad de construir relaciones que no son fáciles de identificar. Por una parte, le destaca la morfología de los escarabajos y muestra los elementos distintivos de las distintas especies. Y luego, en una clave bastante original, propone para cada uno de los ejemplares que va a describir el hábitat, el tamaño, la dieta, el comportamiento, la actividad y algunos elementos particulares. Es decir, que cada lámina es visualmente muy atractiva, las fotografías son estupendas y estas características a través de una palabra ayudan al reconocimiento efectivo y sobre todo me parece que contribuye a esta capacidad de observación de nuestros trabajadores del campo. Creo que para una segunda opinión yo sugeriría que estuvieran presentes esos actores del campo. Si bien la guía es muy útil en términos de que está definida para un grupo en específico, tiene una definición territorial y esto ayuda a la utilización de la guía, me parece que, volviendo a alguno de los comentarios del doctor Favila o del doctor Guevara, el componente humano o este elemento de humanización de la diversidad y, por qué no, del acompañamiento que los grupos sociales realizan a lo largo del territorio, puede ser otro de los elementos que enriquezca el trabajo. Sin duda es una guía de excelente calidad. Enhorabuena a esta decena de autores y, por supuesto, a este enfoque de vincular el quehacer de la ciencia básica con el quehacer del sector productivo tan importante en nuestro país. Muchas felicidades a los autores y disfruten de la guía. Es en verdad un placer hojear estos ejemplares, pero yo creo, y aquí hay muchos estudiantes y compañeros que están haciendo estudios en el campo, que la podrán poner a prueba y que seguramente sus comentarios enriquecerán el esfuerzo de los autores. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes y para mí es un honor poder platicarles a ustedes y vincular la parte de lo que el doctor Hafter ha hecho por nuestra institución, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y él me decía en algún momento, René, tienes que dedicar una tercera parte de tu tiempo a la ciencia, otra tercera parte a construir las instituciones y otra tercera parte a construir recursos humanos. Realmente un gran sabio en cuanto a lo que el ser humano debe hacer. Y en 1996, cuando fue creado el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien lo presidió por 9 años fue el doctor Hafter. Y ahí, en esos 9 años, fue cuando se crea el Fondo de Áreas Naturales Protegidas, que también se conoce como el modelo mexicano, igual como señalaba Sergio Guevara acerca del modelo de las reservas de la biosfera, también un modelo financiero híbrido público-privado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que hoy en día complementa el financiamiento de 55 áreas naturales protegidas, siendo que en 1998 comenzó con 10 áreas naturales protegidas. Y bueno, fue el Consejo el que seleccionó al Fondo Mexicano para custodiar estos recursos y pues trabajamos cada día para conservar estos tesoros de México. Como ustedes saben, conciliar las actividades humanas con la conservación, pues es un reto que al renacentista Gonzalo Hafter se le antojaba muy interesante. Y pues de este entendimiento de la realidad mexicana es que surgen las reservas de la biosfera, que ya ampliamente describió tanto el doctor Guevara como el doctor Favila. Y bueno, sabemos hoy en día por estudios del doctor Víctor Sánchez Cordero que esta modalidad es la que ha logrado disminuir la deforestación y la degradación en mayor medida en las áreas naturales protegidas de nuestro país. Y posteriormente, hace ya 10 años, platicando con el doctor Hafter, fue que nace el Fondo Golfo de México, uno de los fondos regionales que permitía en estos mecanismos financieros acercarnos más al campo, acercarnos más a la gente que tiene en sus manos esa transformación de los recursos financieros en recursos naturales que tanto necesitamos hoy en día. Y ahí, con el Fondo Golfo de México, cuyo primer presidente fue el doctor Hafter, nacía una institución nueva, un modelo financiero nuevo que tenía como una gran personalidad al doctor Hafter, uno de los padres de la ecología, para impulsar su nacimiento. Con el Fondo Golfo de México también nace el proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el contexto de cambio climático, el proyecto que por tener 6 sustantivos que comienzan con la letra C, se conocía como el proyecto C6. Y ese proyecto tenía 4 componentes y tenía 4 instituciones que participaron en él. 3 instituciones federales y el Fondo Mexicano. Y en sus componentes tenía el Fondo de Áreas Naturales Protegidas, seguíamos fortaleciendo las áreas naturales protegidas, pero en el paisaje entre las áreas protegidas estaba la conservación por los dueños de los recursos naturales a través de pago por servicios ambientales y también otro componente en el que teníamos el trabajo con los productores para ayudarlos a transitar hacia la sustentabilidad. Y es aquí cuando en 2018 tuvimos un gran evento que organizó el INECOL. Y este evento viene del trabajo que ha tenido el INECOL a través de los años con la gente en campo. Y es donde realmente sentimos muchos de nosotros que brilla el INECOL, en ese vínculo con la sociedad y con la gente en campo. Ahí el gran equipo del doctor Hafter, también ahí con la gran participación de la doctora Magda Cruz, pues han estado trabajando mucho tiempo con ganaderos y la ganadería ocupa 54% de nuestro país. Fue algo muy interesante cuando los ganaderos, pequeños ganaderos, se acercaron al INECOL a buscar soluciones a sus tierras tan degradadas. Y bueno, el INECOL, obviamente, con todo el conocimiento que ya tenían del terreno, pues lograron explicar a estos productores del campo que no tenían unas tierras como debe de ser para producir pasto, porque no había escarabajos y esos escarabajos no estaban trabajando con el estiércol para incorporarlo en el suelo y por lo tanto el estiércol se quedaba seco matando al pasto
y sin pasto no hay vacas. Cuando comenzaron los ganaderos a entender esto, fue cuando querían saber más y más al respecto. Y es así como surge un foro en el que tuvimos a banqueros, a investigadores, a antropólogos, a organizaciones de la sociedad civil, y comenzamos todos a buscar un idioma conjunto. Esto no se había visto antes porque ustedes saben que la ganadería se veía como algo totalmente en el punto opuesto en cuanto a la conservación de los recursos naturales. Y a raíz de esto es que surge la Guía de Escarabajos gracias al apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo para buscar ese vínculo entre la ciencia y las transformaciones que necesitamos que sucedan en campo para recuperar esos servicios ecosistémicos que hemos perdido y que la gente con la observación puede recuperar y puede comenzar a tener una producción muchísimo más sustantiva. Y gracias a esto es que ahora estamos trabajando con el INECOL y con muchas otras organizaciones en apoyar a los productores en campo, no solamente con la ganadería, sino con sistemas agrosilvopastoriles para recuperar no solamente el bienestar social, sino también a esos ecosistemas para poder velar por un largo plazo. Entonces, pues, seguramente el INECOL seguirá abriendo puertas para muchas soluciones ambientales en México y pues hoy en día es realmente un gusto tener este tipo de calidad que llegue al campo para que la gente pueda usarlo y pueda tomar mejores decisiones en cómo utilizar sus recursos naturales. Muchas gracias. Bien, gracias. Pues miren, viendo este hermoso documento, que ya lo dijo por acá el doctor Armando, sorprende por lo sencillo, que no simple, sencillo del documento y la manera en que comunica cosas tan poderosas e interesantes. Cuando lo vi yo por primera vez, me quedó clarísimo que este documento expresa en buena medida todo lo que ya se estuvo comentando en la primera sección sobre la mirada del doctor Hafter sobre la ciencia. O sea, una mirada profunda, vastísima, pero además muy integradora, donde las ciencias naturales, la economía, todo lo humano está junto. Y esa mirada se ha plasmado también en el grupo de trabajo y la red que ha venido desarrollando ese trabajo en los últimos años aquí en el INECOL. Me guardo para el final un comentario sobre lo que me pareció que me sorprendió no estuviera en la guía, para contarles una pequeña anécdota. Hace unos años me tocó inocentemente ir a presentar un proyecto que buscaba financiamiento al Fondo Ambiental Veracruzano, y el proyecto era para promover sistemas agrosilvopastoriles aquí en la subcuenca del río Pixcac y en varias partes de la cuenca de la Antigua. Decir que cuando el Fondo Ambiental Veracruzano se creó, tenía un diseño que también expresaba justamente esta mirada. Cómo la política pública tiene que ir de la mano de la ciencia, de la buena ciencia. Un diálogo que no muchas veces encontramos. Tan desacostumbrado estaba yo a ver ese tipo de interacción entre esos ámbitos que me sorprendió mucho entrar al lugar a presentar el proyecto y ver al doctor Hafter sentado ahí. Entre los muchos espacios que ocupa, uno no se imaginaría que se tomaría el trabajo de ir a ver la presentación de proyectos que estaban solicitando financiamiento al Fondo Ambiental Veracruzano. Inocente de mí, presenté un proyecto, sabía quién era el doctor Hafter, no tenía idea de su pasión sobre los escarabajos. Entonces me hizo sentir como presentando un examen de grado, ¿no? Hubo preguntas de economía, de manejo, de gobernanza, de transparencia, muchas preguntas de qué manejo se iba a dar a la caca, al estiércol, ¿no? Yo en ese momento no entendía qué le pasaba, ¿no? Y bueno, y la pregunta lapidaria al final, ¿qué tiene que ver esto con el manejo de la cuenca? Contesté como pude y afortunadamente creo que
quedó satisfecha su inmensa curiosidad. El doctor Hafter, si algo le caracterizaba, es esa curiosidad de niño que lo llevó a ser el enorme científico y el enorme humanista que hoy celebramos. Y me quedó muy claro que estaba yo frente a un ser humano de una calidad y una talla impresionante. Justo antes de dar mi comentario sobre la guía, sí quiero detenerme tantito a una reflexión sobre la calidad migrante del doctor Hafter. Migrante, como creo que muchísimos que estamos aquí, en realidad de cualquier forma o de muchas formas todos somos migrantes. Y en este siglo XXI que está siendo definido por las grandes migraciones, animales, vegetales, de especies y por supuesto de humanos, el pensar la migración, cómo la pensemos, cómo la interpretemos, ¿sí? Es uno de los grandes retos y una de las grandes oportunidades. Pero cuando uno ve el impacto de migrantes como el doctor Hafter y muchísimos más, no nos queda más que un mensaje muy poderoso sobre lo positivo que es y siempre ha sido el intercambio, ¿no? Y la migración. Me parece que sin duda México en el 39, 1940, recibió una transfusión de sangre impresionante de la República Española. Bien, la guía es hermosa, es sencilla, y me parece que, como ya se comentó por aquí, contiene información que cualquier persona que le interese el tema va a encontrar súper valiosa, ¿sí? Sobre, digamos, pues estas claves que nos indicaba aquí Armando, ¿no? El tamaño, el tipo de hábitat, hábitos de los escarabajos. Indudablemente va a contribuir o ya está contribuyendo mucho al entendimiento y al conocimiento fuera del ámbito científico. Me sorprendió un poco no encontrar una parte, hasta cuando se acabó dije, bueno, segunda parte, que yo ya le he escuchado a varios de los investigadores miembros de esta red, ¿sí? En oportunidades interesantísimas, dialogando con ganaderos o con tomadores de decisiones de política pública, explicando con esta misma sencillez que comunica efectivamente otros temas, como por ejemplo el ciclo de vida de los escarabajos. Porque cuando me he topado, repito, a investigadoras del INECOL explicando esto en campo, vieran ustedes cómo los ganaderos, los campesinos, abren los ojos como platos y entonces empiezan a hacer conexión, ¿sí? Entre este bicho y aquel otro que parecía que no tenía nada que ver con él, ¿sí? Y que, bueno, él combate como una plaga, ¿sí? Y empieza a entender las causalidades y los efectos tan complejas y tan sencillas que ellos ven todos los días, ¿sí? Me ha tocado ver ganaderos que dicen, ah, caray, entonces, si no hay escarabajos, el estiércol se queda seco, ¿sí? No hay pasto y hay un montón de moscas. Cuando somos capaces desde la ciencia de condensar el conocimiento de esta manera, decantando lo más significativo e importante y lo comunicamos, entonces estamos haciendo una ciencia profundamente útil y profundamente humana, que yo creo que es justamente lo que nos enseñó, entre muchas otras cosas, el doctor Hafter. Entonces me guardé para este último comentario, no como crítica, sino para pedir que haya la segunda parte de esto, porque esta segunda parte es la que, repito, a los campesinos, a los ganaderos, los deja boquiabiertos y buscando más información y preguntando, ¿sí? ¿Cómo le hago entonces para manejar estos bichitos? ¿Sí? Que además pues resulta indispensables para que mi pradera sea productiva. Gracias. Bueno,
Pues tengo un reto muy grande al sintetizar un poco la información que han presentado y bueno, yo me integré al instituto gracias precisamente a la información del estudio de los escarabajos tercoleros y su comportamiento reproductor. Y a lo largo de los años pues lo seguimos trabajando. Afortunadamente el equipo del Dr. Hafter daba cabida para muchos temas porque todo eso no se conocía, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto, en la época que Carmen Huerta me puede venir a corregir, empezó con un gran proyecto de escarabajos, ganado y pastizales, ¿o no, Carmen? Y estamos aquí hablando de escarabajos, ganado y pastizales. Entonces, creo que esa es la trascendencia de la visión que el doctor Hafter tenía en su momento y seguirá teniendo, yo creo que a lo largo de toda la historia, porque justamente son este grupo tan interesante y multifacético que hemos trabajado a lo largo de ya muchos años, muchas personas y en muchos lugares. Y creo que aunque en este caso esta es una pequeña muestra del trabajo que se pudo hacer ya en una etapa muy avanzada de edad del doctor Hafter, nunca perdió ni el interés ni el entusiasmo por este estudio de los escarabajos y sobre todo buscar cómo apoyarse para poder seguir haciendo trabajo, investigar y trascender. En este caso, pues creo que tenemos la muestra a lo largo de esta presentación de la historia que hemos visto. Las personas que no lo conocieron, espero que se lleven algo de la importancia que tienen las personas a lo largo de su trayecto y lo que nos pueden dejar a cada uno. A mí me enseñó muchas cosas y creo que a todo mundo nos deja algo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho, aprendí mucho, toqué una pequeña parte de su historia trabajando con él en estos últimos años y también pues creo que él pues también lo tiene muy presente porque bueno, creo que por ahí habla bien de mí. Muchas gracias a todos, muchas gracias y nada más quiero dar un poquito, señalar las personas que estuvieron trabajando dentro del instituto y del Fondo Mexicano, porque creo que todos tenemos que tener un reconocimiento aún, a pesar de que están en la lista de esto. A las doctoras Lucrecia Arellano, Carmen Huerta, el doctor Gonzalo Castillo, que es el botánico que participó en el proyecto original y que obviamente a lo mejor por ahí tendrá espacio en otra guía de plantas que también son necesarias. Los técnicos que nos apoyaron en mucha de la talacha, que es el trabajo de campo, Ricardo, Fernando, que están aquí y que, bueno, pues seguirán presentes y muy dispuestos a seguir trabajando. Al doctor Jorge León, que también participó con apoyo de información en Chiapas. A la bióloga que ya no está trabajando aquí porque se jubiló, María Elena Medina, sinónimo, sí, y a la señora Virginia Vázquez, que estuvo apoyándonos muy directamente con el trabajo en la casa del doctor Hafter porque era su asistente y que nos estaba conectando todo el tiempo. Del fondo, pues obviamente, presencia de la doctora René, obviamente, sin duda, siempre estuvo al tanto y muy presente en todas las actividades que el doctor siempre convocaba. Denise, por aquí, ¿dónde andas? Bueno, aquí Mariel, que ya nos conocimos por primera vez, nombro a Marcela Rivas, a Aldo Domínguez y Mireya, que por donde andará también por allá, saludos. Y bueno, a todas las personas que están directa e indirectamente contactados en las instituciones que nos apoyan en todo lo largo del proyecto, inclusive en este momento, porque sin ustedes no hubiéramos estado aquí. Muchas gracias. Cuando a la diseñadora Marcela Rivas y al ilustrador Aldo Domínguez, doctor Armando, ¿qué cree? Que son ilustraciones, no fotos. Están tan bonitas que parecen fotos. Y a una servidora nos fue encomendada la publicación de esta guía de escarabajos estercoleros. A mí se me metió en la cabeza la idea de entrevistar al doctor Hafter. De verdad, yo creí que en algunos momentos me iba a agarrar a coscorrones. Una personalidad muy fuerte, en efecto. Pero fue toda una chocoaventura. Quiero darle las gracias a Denise Lugo, de Fondo Mexicano, y a Magda Cruz, del INECOL, por hacer que la entrevista sucediera
y gracias también por la sinergia que logramos y por la diligencia que tuvieron en la edición de la guía. De verdad es algo muy sencillo, es muy cortita, pero hubo muchísimo talento implicado. En la entrevista me llamó mucho la atención que el doctor Hafter usara 2 palabras para describir a los escarabajos. Y estas palabras me sorprendieron porque hoy son tiempos de exageración. Todo es espectacular, maravilloso, fantástico, padrísimo. Pero el doctor Hafter me pareció que le daba un valor justo a las palabras. Dijo que los escarabajos eran útiles y además bonitos. Y para él, lo bonito era muy importante. Así como los escarabajos, a mí me parece que esta guía es útil y además bonita. Y en estos tiempos eso es muy, pero muy valioso porque contribuye a cuidar algo que también es bonito y por lo tanto muy importante, y eso es el equilibrio ecológico. Parafraseando al doctor Hafter, gracias a Fondo Mexicano y al INECOL por acercar intereses y hacer que los ganaderos, al menos en este caso, se interesen en respetar y estimular lo bonito. En nombre de ambas instituciones, muchas gracias a todos por acompañarnos y vayamos al brindis de honor. Gracias a ustedes.